Evangelio de hoy. Martes, 4 de noviembre del 2025. Revelación del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 14, versículo 15 al 24. En aquel tiempo, uno de los que estaban a la mesa con Jesús le dijo: Bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Jesús le respondió: Un hombre dio una gran cena y convidó a muchos. A la hora de la cena, envió a su siervo a decir a los invitados: Venid, que ya está todo preparado. Pero todos, a una, comenzaron a excusarse. El primero dijo: He comprado un campo y necesito ir a verlo, te ruego que me disculpes. Otro dijo: He comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas, te ruego que me disculpes. Otro dijo: Acabo de casarme, y por eso no puedo ir. El siervo regresó y les comunicó esto a su señor. Entonces el dueño de la casa, enfadado, dijo a su siervo: Ve pronto a las plazas y calles de la ciudad y trae aquí a los pobres, los lisiados, los ciegos y los cojos. El siervo le dijo: Señor, se ha hecho lo que mandaste, y todavía hay lugar. El Señor dijo al siervo: Ve por los caminos y cercados, y obliga a entrar, para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron invitados probará mi cena. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El pasaje del Evangelio de Lucas nos presenta una parábola que, aunque aparentemente simple, está cargada de lecciones profundas y desafiantes para la vida cristiana. En ella, Jesús narra la historia de un hombre que ofrece un gran banquete y manda llamar a los invitados. Pero estos se excusan por diversos motivos. Ante esta respuesta de rechazo, el anfitrión decide invitar a los marginados, a los pobres, a los lisiados y a los ciegos. La parábola termina con una afirmación contundente: ninguno de esos hombres que fueron llamados gustará de mi banquete. Este pasaje tiene mucho que enseñarnos sobre el reino de Dios, la misericordia divina y las respuestas humanas a la invitación de Dios. El banquete, símbolo del reino de Dios. El banquete en la parábola es una representación clara del reino de Dios. Un tema recurrente en los evangelios. En el contexto de la cultura judía de la época, un banquete no solo era una ocasión de regocijo, sino también una representación de la comunión y la paz. Este banquete, al que todos son llamados, es una metáfora del acceso gratuito y generoso que Dios ofrece a todos los hombres para entrar en su presencia y gozar de la vida eterna. Sin embargo, como en la parábola, no todos aceptan esta invitación. El reino de Dios no es una realidad impuesta, sino una gracia ofrecida. El anfitrión del banquete hace un gesto generoso al invitar a los primeros elegidos. Pero la invitación es rechazada por diversas razones. Este rechazo ilustra la actitud que muchos adoptan ante la oferta de salvación y vida eterna que Dios nos presenta. El reino de Dios está abierto para todos. Pero la forma en que respondemos a esa invitación determina nuestra relación con Él. La invitación al banquete es, por tanto, una invitación al arrepentimiento, a la conversión y a una nueva forma de vida.
que se basa en el amor y la gracia de Dios. Sin embargo, como vemos en la parábola, no todos están dispuestos a recibirla. Muchos prefieren las comodidades temporales de este mundo, o se sienten demasiado ocupados con sus propios intereses para reconocer la importancia de la invitación divina. Las excusas, las respuestas humanas al llamado divino. Los invitados que rechazan la invitación del banquete presentan excusas que reflejan actitudes muy comunes en la humanidad. Uno acaba de comprar un campo y necesita verlo. Otro ha adquirido 5 yuntas de bueyes y tiene que probarlas. Y un tercero acaba de casarse, por lo que no puede asistir. Estas excusas, aunque plausibles a nivel humano, revelan una profunda desconexión con lo esencial y lo eterno. En todas ellas, la búsqueda de lo material, lo mundano y las preocupaciones personales prevalecen sobre la invitación divina. Esta reacción es una crítica directa a aquellos que, a pesar de conocer el llamado de Dios, priorizan los intereses temporales sobre lo eterno. El Evangelio nos recuerda constantemente que no debemos aferrarnos a las cosas de este mundo, ya que son pasajeras y perecederas. Sin embargo, en muchas ocasiones, nuestras vidas se ven dominadas por estas preocupaciones mundanas. La parábola nos desafía a examinar nuestras propias excusas. ¿Qué es lo que nos impide responder al llamado de Dios? ¿Cuáles son nuestras prioridades? ¿Estamos dispuestos a dejar lo temporal para abrazar lo eterno? Es importante señalar que, en el contexto de la parábola, las excusas no son rechazadas por su naturaleza material, sino porque muestran una falta de disposición a dar el primer lugar a lo que es verdaderamente importante. Las cosas del mundo no son malas en sí mismas, pero deben estar en su lugar adecuado. Si las riquezas, el éxito o las relaciones humanas nos alejan de la búsqueda del reino de Dios, entonces se convierten en ídolos que obstaculizan nuestra entrada al banquete celestial. La invitación a los marginados, un acto de misericordia. Frente al rechazo de los primeros invitados, el anfitrión, en un gesto de misericordia y compasión, decide extender su invitación a los pobres, lisiados, ciegos y cojos. Este es un acto que revela el corazón de Dios. Él no solo invita a aquellos que están bien posicionados, o que se consideran dignos de la invitación, sino que su gracia se extiende también a aquellos que están en las periferias de la sociedad. Aquellos que son considerados indeseables o marginados. Este gesto de incluir a los pobres y marginados es una clara expresión de la enseñanza cristiana sobre la igualdad ante Dios. En el reino de Dios no hay distinciones de clase, raza, género o condición social. Todos, sin excepción, son invitados a participar de la vida eterna. En un mundo que constantemente discrimina y clasifica a las personas según sus logros, riquezas o estatus, Jesús nos llama a recordar que el amor de Dios es universal. Nadie está excluido de la invitación divina. Esta invitación a los marginados también nos desafía a examinar nuestras propias actitudes hacia los últimos de la sociedad. ¿Cómo tratamos a los pobres, los débiles, los marginados? ¿Les extendemos la mano o los ignoramos?
La parábola nos recuerda que el reino de Dios es para todos. Y que debemos ser instrumentos de esa gracia inclusiva que refleja el amor de Dios por toda la humanidad. La reacción del anfitrión, un corazón generoso. El anfitrión de la parábola, al ver que aún quedaban lugares vacíos en el banquete, no se conforma con invitar solo a los marginados, sino que manda a sus siervos ir más allá, a las encrucijadas de los caminos, y atraer a cualquiera que encuentren, sin importar su estatus o su condición. Este gesto de generosidad extrema revela la abundante misericordia de Dios. Dios no solo ofrece una invitación limitada a un grupo selecto, sino que su deseo es que todos tengan acceso a su banquete. La invitación a la vida eterna es universal y no se detiene ante ninguna barrera humana. Al llevar la invitación a los encrucijadas, el anfitrión también destaca la urgencia de la salvación. El banquete no es algo que se pueda dejar para más tarde. Es una oportunidad que debe ser aprovechada mientras está disponible. Esta imagen de las encrucijadas también refleja la situación de aquellos que viven alejados de Dios, en los márgenes de la sociedad, en la incertidumbre y la confusión. Jesús, al enviar a sus siervos a estos lugares, subraya que el llamado de Dios va a aquellos que, por diferentes razones, se encuentran perdidos y necesitan ser traídos de vuelta a la comunidad de la vida. Este acto de invitar a todos los que estén dispuestos a entrar también habla de la universalidad del mensaje cristiano. El reino de Dios no es exclusivo para una élite espiritual, sino que es accesible a todos, incluidos los más alejados, los más olvidados, aquellos que se consideran indignos. La salvación no se limita a una pequeña porción de la humanidad, sino que está disponible para todos los que acepten la invitación. La advertencia final, las consecuencias del rechazo. La parábola termina con una afirmación solemne. Ninguno de esos hombres que fueron llamados gustará de mi banquete. Esta sentencia es una advertencia seria sobre las consecuencias del rechazo a la invitación de Dios. Aunque el banquete está listo y las puertas están abiertas, aquellos que rechazan el llamado de Dios por sus propias excusas, por su indiferencia o por su falta de fe, no participarán de la bendición que Él ofrece. Esta advertencia es especialmente importante, porque subraya que la salvación no es automática ni garantizada para todos, sino que requiere una respuesta activa. Aquellos que se niegan a aceptar el banquete, que se aferran a sus propios intereses, o que no responden al llamado de Dios, perderán la oportunidad de disfrutar de la plenitud de la vida eterna. Esta es una lección importante para todos los cristianos. El reino de Dios es accesible, pero debemos estar dispuestos a aceptarlo en su totalidad, sin excusas ni reservas. La parábola también nos desafía a reflexionar sobre nuestra propia vida. ¿Estamos respondiendo positivamente a la invitación de Dios? ¿O estamos más enfocados en las excusas que nos alejan de Él? ¿Estamos dispuestos a poner a Dios en el centro de nuestras vidas? ¿O preferimos las comodidades temporales que este mundo nos ofrece?
La llamada a la acción, vivir con urgencia. Esta parábola nos invita a vivir con urgencia y gratitud. La invitación al banquete está disponible para todos. Pero las oportunidades no son infinitas. Jesús nos llama a aprovechar la oportunidad mientras dure. A vivir con la certeza de que cada día es un día para acercarnos más a Él. Esta parábola, por lo tanto, no solo es una enseñanza sobre la invitación divina, sino también sobre la necesidad de responder con prontitud y con un corazón abierto. La vida cristiana no es algo que se debe postergar, sino que debe vivirse con pasión y dedicación. Al aceptar el banquete que Dios nos ofrece, estamos aceptando una nueva forma de vida. Una vida en la que su gracia y misericordia transforman nuestra existencia. Por eso, es fundamental vivir con esa conciencia constante de la invitación que nos ha sido hecha y de la responsabilidad que tenemos de responder con fe y acción. La generosidad y la gracia de Dios. El banquete al que Jesús nos invita es un reflejo de la generosidad y la gracia divina, que no tiene límites. El reino de Dios es un regalo, una oferta que no excluye a nadie, pero que requiere una respuesta sincera. En este banquete, todos son bienvenidos. Y el corazón de Dios se expande más allá de lo que podemos imaginar. Aceptar este banquete es aceptar la vida misma. Y rechazarlo es perder la oportunidad de vivir plenamente en la presencia de Dios. Por lo tanto, como cristianos, estamos llamados no solo a aceptar esta invitación en nuestras vidas, sino también a compartirla con aquellos que aún no la conocen. A invitar a los que están lejos, a los marginados y a los olvidados. La invitación está abierta y el banquete está listo. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a participar y a llevar este mensaje a un mundo que desesperadamente necesita ser tocado por la misericordia de Dios? El desafío de la respuesta humana. La parábola de la invitación al banquete plantea un desafío fundamental. La respuesta humana al llamado de Dios. Jesús, a través de la figura del anfitrión, nos muestra que la invitación a su reino no es algo que debe ser tomado a la ligera ni pospuesto indefinidamente. El rechazo de la invitación por parte de los primeros llamados, quienes alegan razones materiales y personales, es una fuerte crítica a la superficialidad de las prioridades humanas. Aunque sus excusas parecen lógicas desde una perspectiva terrenal, reflejan una desconexión con lo eterno, con lo que realmente importa en el ámbito espiritual. Este llamado a la reflexión invita a todos a evaluar sus propias respuestas ante el llamado de Cristo. A menudo, nuestras propias excusas se basan en preocupaciones legítimas, como el trabajo, la familia o los bienes materiales. Sin embargo, la parábola señala que estas cosas no deben tener la última palabra en nuestra vida. Jesús no está diciendo que estas preocupaciones son malas en sí mismas, sino que, si se anteponen al reino de Dios, pueden convertirse en obstáculos que nos impiden entrar en la vida plena que Él nos ofrece. La verdadera sabiduría reside en dar prioridad a lo eterno, a la invitación al banquete de Dios, por encima de cualquier otra cosa. Las excusas presentadas por los invitados en la parábola
revelan que, en muchos casos, es el egoísmo, el materialismo y la falta de una visión más amplia de la vida lo que impide una respuesta sincera al llamado de Cristo. Este es un reto constante para los cristianos. Vivir de manera que nuestras decisiones y prioridades reflejen la centralidad del reino de Dios en nuestras vidas. La invitación no se limita a un momento en el tiempo, sino que es un proceso continuo. Un llamado diario a vivir en la presencia de Dios. La urgencia del llamado, no postergar la salvación. Uno de los elementos más poderosos de esta parábola es la urgencia que transmite el anfitrión al enviar a sus siervos a las encrucijadas para traer a los marginados. Anda, sal a los caminos y a los vallados. Y obliga a entrar a todos los que encuentres, para que se llene mi casa. Esta instrucción refleja el deseo de que nadie quede fuera de la invitación. La salvación no es una oferta que puede ser dejada para otro momento. No es algo que podamos dar por sentado. La invitación al banquete de Dios está abierta hoy. Ahora, y no sabemos cuán pronto podría cerrarse esa puerta. Esta urgencia del llamado nos recuerda que no debemos esperar para responder. La gracia de Dios es generosa y está disponible. Pero es fundamental que tomemos decisiones concretas en el presente. Cada día que dejamos pasar sin responder al llamado de Dios es un día perdido. Esto no quiere decir que estemos condenados si no respondemos de inmediato, sino que se nos presenta la oportunidad de vivir la plenitud de la vida cristiana cada día. Y no debemos dejar pasar esa oportunidad. Al retrasar nuestra respuesta, simplemente estamos posponiendo lo que es más importante y eterno por cosas que son temporales. La vida cristiana requiere una actitud de urgencia, de ser conscientes de que el tiempo en esta tierra es limitado. No sabemos cuánto tiempo tenemos para cumplir con nuestra misión, para responder al llamado, o incluso para llegar a comprender la profundidad de la misericordia divina. Por ello, vivir con esa urgencia implica no solo hacer las cosas con propósito, sino también vivir de manera que, en cada momento, podamos ofrecer nuestras vidas como una respuesta viva y agradecida al amor de Dios. La inclusión y la gracia incondicional. El giro en la parábola. Cuando el anfitrión decide invitar a los pobres, lisiados, ciegos y cojos, y más tarde a los que se encuentran en los caminos y vallados, subraya una de las características más hermosas del reino de Dios, la inclusión. La gracia de Dios no está reservada para un grupo selecto de personas, sino que está disponible para todos, sin importar su condición social, económica o moral. Esto es profundamente desafiante para una sociedad que a menudo categoriza y divide a las personas según su estatus, su riqueza o su raza. En el contexto de la parábola, el anfitrión no discrimina ni hace distinciones entre los que son dignos de su banquete. La invitación se extiende a aquellos que la sociedad podría considerar como los menos dignos de participar en un festín de tal magnitud. Jesús, al contar esta historia, demuestra que el amor de Dios no depende de nuestras obras o de nuestro estatus, sino de su misericordia incondicional. Todos son igualmente bienvenidos al reino de Dios.
Este gesto es radicalmente inclusivo, desafiando las normas sociales y revelando el corazón de un Dios que no rechaza a nadie. Como cristianos, estamos llamados a reflejar este amor inclusivo en nuestras vidas. La invitación de Cristo es un recordatorio de que debemos vivir sin prejuicios, extendiendo nuestra mano a aquellos que a menudo son rechazados o marginados por la sociedad. Si el reino de Dios es para todos, nosotros, como miembros de ese reino, debemos vivir de acuerdo con esa realidad. Cada persona, sin importar su historia, merece escuchar el llamado de Dios, y nuestra tarea es ser instrumentos que transmitan ese mensaje de aceptación y gracia. El reino de Dios, un banquete de abundancia y completud. El banquete que Jesús describe no es un simple acto social, sino una manifestación de la abundancia de la vida eterna. Al invitar a todos a su mesa, Dios ofrece un banquete de gozo, plenitud y paz, en el que cada uno tiene un lugar asegurado, sin importar sus méritos. Este banquete es un símbolo de la vida eterna, que nos espera en el reino de Dios, donde la abundancia no es medida por bienes materiales, sino por la satisfacción de estar en plena comunión con Dios, disfrutando de su amor y presencia. Este banquete no solo es un evento futuro, sino que también tiene implicaciones en el presente. Al aceptar la invitación de Dios, los cristianos experimentan un anticipo del reino de Dios aquí y ahora. Vivir en la gracia de Dios, participar en la vida sacramental, y compartir en la comunidad cristiana es, en muchos sentidos, participar ya en el banquete del reino. Cada vez que participamos de la Eucaristía, recibimos el cuerpo de Cristo, y esto nos anticipa la gloriosa comunión que disfrutaremos en el reino de los cielos. El banquete del reino no tiene lugar para la escasez. Es un lugar donde la plenitud de la vida se encuentra en la presencia de Dios. No hay hambre, ni sed, ni sufrimiento en la mesa de Dios. La invitación es para todos, pero solo aquellos que aceptan la oferta de la gracia divina pueden participar de esta abundancia. A través de Cristo, estamos invitados a un banquete eterno que supera todo lo que este mundo tiene para ofrecer. La salvación es una responsabilidad personal, aunque la invitación es extendida generosamente a todos. El hecho de que algunos rechacen la invitación subraya una verdad importante. La salvación es una responsabilidad personal. Cada persona debe responder a la invitación de Dios. Y esa respuesta no es algo que se pueda delegar o ignorar. Jesús no forza a nadie a entrar en el banquete, sino que ofrece la invitación y espera una respuesta de fe y compromiso. Esto también implica una invitación constante a examinar nuestras propias vidas. ¿Estamos respondiendo activamente al llamado de Dios? ¿O estamos cayendo en la trampa de poner excusas que nos alejan de Él? La salvación no es solo un acto de Dios, sino también una decisión humana. La gracia de Dios está disponible para todos, pero debe ser acogida con un corazón dispuesto, abierto y receptivo. La parábola nos recuerda que cada uno de nosotros es responsable de nuestra respuesta al llamado de Dios. No podemos simplemente vivir una vida cristiana por inercia o asumir que la salvación
Es algo que se nos da sin más. La invitación requiere una respuesta activa y continua. Una vida de fe, oración, conversión y acción que nos permite entrar plenamente en el banquete de Dios. La urgencia de la misión. La parábola no solo es un recordatorio del llamado a responder al reino de Dios, sino también una llamada a ser instrumentos de ese llamado para otros. Al ver la generosidad del anfitrión, los cristianos están llamados no solo a participar del banquete, sino a invitar a otros a unirse a la mesa. El reino de Dios no es algo que debemos guardar solo para nosotros mismos. Es una invitación que debemos compartir con el mundo. Este es el corazón de la misión cristiana. Extender la invitación al banquete a todos, especialmente a los marginados, los olvidados y los que están perdidos. Cada cristiano es un siervo del anfitrión, encargado de llevar la invitación del reino a aquellos que aún no han escuchado, a aquellos que necesitan escuchar el mensaje de esperanza, amor y redención. Nuestra vida debe ser un reflejo de esa generosidad, un testimonio del amor de Dios, que invita a todos sin excepción. Así, la parábola de la invitación al banquete no es solo una reflexión sobre la respuesta individual a la llamada divina, sino también una exhortación a vivir como mensajeros de ese llamado, compartiendo la buena noticia con todos aquellos que, en el fondo de sus corazones, también están buscando una mesa a la que puedan sentarse y compartir la abundancia de la vida eterna. La importancia de la escucha y la respuesta al llamado divino. Una de las lecciones clave en esta parábola es que la respuesta al llamado de Dios no es algo que se puede ignorar o posponer. Los primeros invitados del banquete, al rechazar la invitación del anfitrión, no solo muestran desinterés, sino una desconexión con la necesidad más profunda de sus vidas. Al elegir sus ocupaciones, preocupaciones mundanas y comodidades personales, están ignorando la invitación de algo mucho más grande y duradero. La misma dinámica ocurre en nuestras vidas hoy en día. Muchas veces, las preocupaciones diarias y las tentaciones del mundo nos desvían de lo que realmente importa. A menudo, respondemos al llamado divino con excusas similares. Estoy demasiado ocupado, tengo otras prioridades. O no es el momento adecuado. Sin embargo, el llamado de Dios no es algo que podamos simplemente dejar de lado o retrasar. Es urgente. No sabemos cuánto tiempo tendremos para responder. De hecho, la parábola nos recuerda que la oportunidad no siempre estará abierta. Y las puertas del banquete pueden cerrarse antes de lo que pensamos. La imparcialidad y la universalidad del llamado de Dios. Otro aspecto clave de esta parábola es la imparcialidad del anfitrión. Al invitar a aquellos que fueron excluidos de la sociedad, el banquete refleja la universalidad del amor de Dios. No importa el trasfondo, la condición social, ni las limitaciones humanas. La invitación al banquete está abierta a todos. Esta es una gran lección para la comunidad cristiana, que debe reflejar en sus relaciones el mismo amor y generosidad que Jesús expresa en la parábola. Vivimos en un mundo lleno de barreras sociales.
Prejuicios y discriminaciones. Las personas son clasificadas según su estatus, riqueza, raza o cualquier otra característica. Jesús, sin embargo, derrumba estas barreras, mostrando que el amor de Dios no distingue entre ricos y pobres, buenos o malos, poderosos o débiles. Todos tienen acceso al reino de Dios, si están dispuestos a aceptar la invitación. Por lo tanto, como cristianos, estamos llamados no solo a reconocer este amor universal de Dios, sino a vivirlo. La iglesia no debe ser un lugar exclusivo o elitista, sino un refugio abierto para todos. La inmensa generosidad de Dios, un banquete de plenitud. El banquete al que somos invitados es también un símbolo de la inmensa generosidad de Dios. No se trata de un simple festín, sino de una celebración de la vida. Una manifestación de la abundancia y el gozo que Dios tiene reservados para aquellos que lo siguen. Este banquete es el símbolo de la vida eterna. Una vida llena de paz, alegría y amor en la presencia de Dios. Y lo más maravilloso de todo es que este banquete no tiene un costo para nosotros. Es un regalo, algo que no podemos ganar ni comprar, sino que se nos ofrece gratuitamente por el amor incondicional de Dios. El banquete, al igual que la salvación, es un regalo divino. Una bendición inmensa que no podemos calcular ni medir. Así como el anfitrión no escatima en su generosidad al invitar a los últimos, así también Dios no escatima en el derramamiento de su gracia sobre todos los que se acercan a Él con fe. Esta es una de las lecciones más profundas que esta parábola nos deja. La salvación y la vida eterna no se ganan por méritos propios, sino que son un regalo del corazón generoso de Dios. La parábola como un llamado a la misión cristiana. Si bien esta parábola nos enseña sobre la importancia de aceptar el llamado de Dios, también nos desafía a ser parte activa de la misión cristiana. Al extender la invitación a los marginados, el anfitrión no solo demuestra generosidad, sino que también envía un mensaje claro sobre la misión de la Iglesia. La invitación al banquete debe ser llevada a todos los rincones, sin prejuicios ni distinciones. La misión cristiana no está limitada a los que ya están en la Iglesia, o a aquellos que ya tienen una fe establecida, sino que debe ser un esfuerzo constante para alcanzar a todos, especialmente a aquellos que están alejados, a los que viven en las periferias de la sociedad, a los olvidados, a los pobres y a los que no tienen voz. El llamado que recibimos de Cristo no debe ser guardado para nosotros mismos. Debe ser compartido con los demás. La misión cristiana es un compromiso de llevar el mensaje de amor y salvación a todos los rincones del mundo. La invitación al banquete de Dios debe ser proclamada a todos, sin excepción, porque todos tienen derecho a experimentar el gozo de la presencia divina. El rechazo y las consecuencias, una reflexión personal. La última parte de la parábola, en la que el anfitrión responde al rechazo de los primeros invitados, es una advertencia solemne. Ninguno de esos hombres que fueron llamados gustará de mi banquete. Este es un recordatorio importante. Aunque el banquete de Dios está preparado y la invitación es extendida a todos,
No todos aceptarán la invitación. El rechazo del llamado tiene consecuencias. El reino de Dios está abierto para todos. Pero aquellos que eligen rechazarlo por sus propios intereses o preocupaciones perderán la oportunidad de participar de la vida eterna. Esto no es una amenaza, sino una realidad que nos invita a reflexionar sobre cómo estamos viviendo nuestras vidas. ¿Estamos realmente respondiendo al llamado de Dios? ¿Estamos permitiendo que nuestras prioridades, preocupaciones o excusas nos alejen de lo que verdaderamente importa? La invitación a la salvación está siempre disponible. Pero nuestra respuesta es crucial. Esta es la razón por la que no podemos vivir en la complacencia, sino que debemos estar vigilantes y dispuestos a aceptar la invitación en el momento en que se presenta. La fe que responde, el llamado a vivir con urgencia. La parábola nos invita a vivir con la urgencia de la salvación. La vida cristiana no es algo que podamos posponer para más tarde. El reino de Dios está cerca y debemos estar preparados. Al aceptar la invitación de Dios, no solo participamos de una vida futura llena de gloria, sino que también comenzamos a vivir ya el reino de los cielos, aquí en la tierra, a través de la gracia y la misericordia que Dios derrama en nosotros. Este es un proceso continuo que requiere nuestra disposición y apertura a su llamado. En resumen, la invitación al banquete es un reflejo del reino de Dios, de la abundancia de su gracia y de la misión que tenemos como cristianos para llevar ese mensaje de salvación al mundo entero. Cada uno de nosotros tiene un lugar en la mesa de Dios. Pero debemos estar dispuestos a responder con fe y disposición, sin excusas, con un corazón dispuesto a recibir y compartir su amor incondicional. La misericordia de Dios, un llamado a todos, sin excepciones. El corazón generoso del anfitrión en esta parábola refleja perfectamente la misericordia incondicional de Dios, que no discrimina ni hace acepción de personas. Al invitar a los marginados de la sociedad, los pobres, los cojos, los ciegos y los lisiados, el anfitrión ilustra la profundidad del amor divino. Dios no se limita a los que parecen dignos o aptos, según los estándares humanos, sino que extiende su amor a todos, sin importar su condición social, económica o moral. En este sentido, la parábola subraya una verdad fundamental de la fe cristiana. La misericordia de Dios es universal. Dios invita a todos, sin distinción. Porque el banquete del reino de Dios no está reservado solo para los justos, sino para los pecadores, los pobres, los que están fuera de la sociedad. Al extender su invitación a los marginados, Dios nos enseña que el reino de los cielos no es un lugar para los perfectos o los poderosos, sino para los que, aunque rotos o despreciados, tienen un corazón dispuesto a recibir su gracia. Así, todos están llamados a participar, a unirse al festín de su amor y a disfrutar de la vida plena que Él ofrece. Esto nos debe hacer reflexionar como cristianos sobre cómo vivimos nuestras relaciones, tanto dentro como fuera de la iglesia. Estamos extendiendo la invitación del amor de Dios a todos, incluso a aquellos que el mundo ha desechado o ignorado. Este es un desafío para nosotros.
Imitar la generosidad del anfitrión. Y ofrecer la invitación a aquellos que a menudo no tienen voz en nuestra sociedad. La responsabilidad de la respuesta, no dejarlo para mañana. La parábola también nos invita a reflexionar sobre la responsabilidad personal que cada uno tiene ante el llamado de Dios. No basta con que el banquete sea ofrecido. Hay que tomar la decisión de asistir. Cada persona tiene el poder de responder. Y esa respuesta tiene consecuencias. Las excusas de los primeros invitados, que tenían propiedades, trabajo o preocupaciones personales, son representaciones de cómo a menudo las preocupaciones mundanas pueden ser obstáculos para participar del reino de Dios. Dios no rechaza a quienes tienen preocupaciones legítimas, pero nos desafía a reflexionar sobre nuestras prioridades. En muchos casos, nuestra respuesta al llamado de Dios se ve retrasada por la constante tentación de postergar nuestra respuesta. Ahora no es el momento, decimos. Todavía tengo mucho que hacer. Y en lugar de aceptar la invitación, nos quedamos atrapados en las ocupaciones que solo sirven para distraernos de lo que realmente importa. Pero Jesús nos recuerda que el banquete está listo ahora. No podemos dejar pasar la oportunidad de entrar en el reino de Dios y participar de la vida eterna. Vivir con la urgencia de esta invitación nos exige una acción decisiva en el presente. Esta parábola también refleja la urgencia del momento. La invitación a la vida eterna no es algo que podemos tomar a la ligera o dejar para mañana. En nuestra vida espiritual, muchas veces nos conformamos con una religión superficial, centrada en lo exterior, pero se nos llama a una conversión profunda que debe manifestarse en nuestras prioridades diarias. El reino de Dios requiere acción. Una acción de fe y valentía que no puede postergarse. La misericordia radical, el Dios que no desiste de nadie. El gesto del anfitrión al no aceptar el rechazo de los primeros invitados es notablemente radical. En lugar de permitir que el banquete se quede vacío, Él continúa buscando a otros a quienes invitar, sin permitir que nadie quede fuera de la fiesta. Esta es una de las características más sublimes de la misericordia de Dios. Su insistencia amorosa por traer a todos al banquete, independientemente de las circunstancias. Dios no abandona a nadie. Y la invitación a su reino sigue abierta. Cuando nos detenemos a pensar en el carácter radical de este llamado, entendemos cuán lejos llega la misericordia de Dios para alcanzar incluso a los más alejados. No importa cuántos rechacen la invitación, Dios sigue extendiendo la mano. No porque ignore las razones de esos rechazos, sino porque Él desea que todos se salven. Esta actitud nos debe inspirar a ser más misericordiosos en nuestra propia vida. Es fácil, a veces, dar por perdida a una persona o un grupo. Pero la parábola nos recuerda que el llamado a la salvación es un esfuerzo continuo. Un esfuerzo de insistencia y amor inquebrantable. Como seguidores de Cristo, debemos aprender a no darnos por vencidos cuando otros rechazan la invitación del reino. La parábola nos llama a seguir invitando, a seguir amando, a seguir extendiendo la mano a todos, especialmente a los que están en las periferias de la sociedad.
a los que se sienten alejados o indignos de recibir la gracia de Dios. La invitación al banquete, un símbolo de la plenitud en Cristo. El banquete al que somos invitados. En esta parábola es mucho más que una comida. Es un símbolo de la vida plena que Cristo ofrece a todos los que creen en Él. Al sentarnos a la mesa del banquete, no solo estamos participando de un festín material, sino que estamos siendo partícipes de la salvación, del perdón, de la comunión con Dios. Este banquete simboliza el reino de Dios en su totalidad. Una realidad presente que, sin embargo, se consumará plenamente en la vida eterna. Al aceptar la invitación de Dios, no solo entramos en una vida más plena, sino que nos unimos a todos los demás, que han sido llamados a la mesa. El banquete es una celebración común, una unión de todos los miembros del reino de Dios, sin importar su pasado o su condición. Todos los invitados tienen acceso a lo mismo. La abundancia infinita de la gracia divina. La Iglesia, entonces, es una anticipación de este banquete. Una comunidad que, a través de la Eucaristía y de la vida cristiana, participa ya en la vida plena que se nos promete. La plenitud de esta vida no está limitada a lo que tenemos aquí en la tierra, sino que apunta a una vida futura, en la que todas nuestras necesidades y deseos serán satisfechos. Esta es la promesa que se nos ofrece en el banquete de Dios. Una vida sin sufrimiento, sin dolor, sin exclusión, llena de paz, amor y alegría. La invitación a este banquete, por tanto, es el centro de nuestra esperanza cristiana. Un desafío a las prioridades humanas. El hecho de que los primeros invitados hayan rechazado la invitación por motivos triviales nos invita a cuestionar nuestras propias prioridades en la vida. ¿Cuántas veces rechazamos la invitación de Dios por las preocupaciones del día a día? ¿Cuántas veces nos dejamos llevar por lo inmediato, lo superficial, sin ver el panorama más grande? La parábola subraya la lección de que el reino de Dios no debe ser reemplazado por nada. Cuando ponemos a Dios en primer lugar, todas las demás cosas encuentran su lugar correcto en nuestras vidas. Es fácil caer en la trampa de colocar nuestras aspiraciones y logros personales por encima de nuestra relación con Dios. El trabajo, el dinero, los placeres materiales son solo algunos ejemplos de las excursiones que nos alejan del banquete eterno. La parábola nos invita a reflexionar sobre cómo nuestras decisiones, nuestra agenda y nuestras prioridades reflejan lo que realmente valoramos. Jesús nos llama a mirar más allá de los placeres efímeros y ver la belleza de la invitación eterna que Él nos hace. El rechazo de la invitación también habla de una resistencia a ser transformados por la gracia de Dios. No se trata solo de aceptar un banquete, sino de ser cambiados por el amor de Dios, de dejar atrás lo viejo y abrirnos a una nueva vida. La invitación es a una transformación radical, que solo se puede realizar cuando permitimos que el amor de Dios ocupe el primer lugar en nuestras vidas. El reino de Dios como una fiesta de inclusión. La invitación al banquete es una metáfora poderosa de lo que el reino de Dios será en su plenitud. El reino de Dios no es un lugar de exclusión o elitismo,
sino una fiesta donde todos son bienvenidos, sin importar su pasado o su estatus social. En el reino de Dios, todos tienen un lugar en la mesa. Y todos son valorados por igual. Esta es la verdadera naturaleza del amor de Dios. Inclusivo, amplio, sin barreras, sin muros que separen. Como miembros de la Iglesia, estamos llamados a reflejar esta naturaleza inclusiva del reino de Dios en nuestras vidas. El amor de Dios no discrimina ni divide, sino que une. De la misma manera, nosotros debemos esforzarnos por construir comunidades cristianas que reflejen esa apertura y generosidad. Las puertas del banquete deben estar siempre abiertas, dispuestas a acoger a aquellos que el mundo ha dejado de lado. Al vivir de esta manera, estamos siendo fieles a la invitación de Dios y al mismo tiempo, ayudando a que el reino de Dios se haga más presente en el mundo. Una llamada a la conversión, ser verdaderamente invitar. La parábola no solo habla del acto de invitar, sino también del acto de recibir la invitación con el corazón dispuesto. Muchos de los rechazados en la parábola lo son porque no tienen la disposición interna de abrirse al llamado divino. La invitación no solo requiere acción externa, sino una conversión interior que abra nuestro corazón al amor de Dios. Es una invitación a cambiar nuestra manera de vivir, a ser transformados desde el interior. Este llamado a la conversión es fundamental en la vida cristiana. No basta con aceptar la invitación de manera superficial, sino que necesitamos una conversión que nos lleve a vivir de acuerdo con los valores del reino. Al recibir el banquete de Dios, debemos ser conscientes de que estamos siendo invitados a una nueva vida, que requiere dejar atrás el egoísmo, la avaricia, el orgullo y otras actitudes que nos alejan de la generosidad del anfitrión. La exigencia de una respuesta decidida, la invitación a la vida plena. El llamado al banquete no es algo casual, ni un mero gesto de cortesía, es un convite que exige una respuesta decisiva. En la parábola, los primeros invitados fueron convocados, pero prefirieron rechazar la invitación por razones personales, como el cuidado de sus tierras, el trabajo y las preocupaciones diarias. Este rechazo ilustra una de las mayores barreras que enfrentamos hoy en día al ser llamados por Dios. Nuestras propias prioridades. Muchas veces, las ocupaciones cotidianas, las preocupaciones del día a día, o la búsqueda de seguridad material, pueden hacernos ciegos ante el llamado divino. La invitación de Dios, sin embargo, es radical. Requiere una respuesta radical. Al igual que en la parábola, la vida cristiana no permite postergaciones. El reino de Dios está a nuestra puerta, y su llamado no puede ser ignorado indefinidamente. Esta urgencia no debe ser entendida como una amenaza, sino como una invitación a vivir con propósito. A menudo, postergamos la respuesta al llamado divino, por no tener tiempo o por no sentirnos listos. Pero lo que realmente ocurre es que elegimos postergar lo que puede transformar nuestra vida. La invitación al banquete de Dios debe ser respondida con el mismo entusiasmo que los últimos invitados, quienes, al no tener nada que perder, se lanzaron a participar en el festín de gracia que se les ofrecía. La exuberante generosidad de Dios y la gratitud del pueblo
Una de las características más destacadas en esta parábola es la generosidad desbordante del anfitrión. Él no se contenta con que el banquete se quede vacío. Insiste en llenar la sala, ofreciendo una invitación que no conoce de límites. La generosidad de Dios no tiene comparación. En el banquete de Dios no hay medidas o restricciones, sino un derroche de abundancia. Este es un reflejo del amor incondicional de Dios, quien no se contenta con que solo unos pocos sean parte de su reino. Todos, sin importar su condición, están invitados a participar. Esta generosidad es, además, un llamado a la gratitud. Quien ha recibido tal generosidad no puede permanecer indiferente. La respuesta adecuada al llamado de Dios es la gratitud. Un agradecimiento que se traduce en una vida transformada. En nuestra vida cotidiana, a menudo nos vemos rodeados de un mundo que valora lo material, lo superficial y lo inmediato. Pero el banquete de Dios es diferente. Es un regalo que no puede ser comprado ni ganado, sino que se ofrece libremente. Al aceptar esta invitación, no solo participamos de la generosidad divina, sino que también estamos llamados a compartir esa misma generosidad con los demás. Al igual que el anfitrión, debemos aprender a dar sin esperar nada a cambio, con un corazón libre de egoísmo. Esta actitud de generosidad es el reflejo de lo que significa vivir en el reino de Dios. La misión cristiana, llevar la invitación a todos los rincones. Otro elemento importante en la parábola es la misión del anfitrión, de invitar a todos los rincones, especialmente a aquellos que normalmente no se consideran dignos de estar en la mesa de los grandes banquetes. Los siervos del anfitrión no se limitan a invitar a aquellos que son fácilmente accesibles, sino que buscan a los marginados y excluidos. Esto nos recuerda la misión de la Iglesia, que debe ir más allá de sus propios muros y buscar a aquellos que están en las periferias, a aquellos que están fuera de la comunidad. La invitación a la salvación no debe ser un proceso selectivo, sino inclusivo. Hoy, más que nunca, la Iglesia debe extender su alcance a todas las personas, sin importar su raza, su clase social, su pasado o sus errores. La buena noticia debe llegar a todos, incluso a aquellos que están en los márgenes de la sociedad. Esta parábola nos desafía a ver más allá de nuestras preferencias y limitaciones personales, y a ir hacia aquellos que más necesitan la luz de Cristo. En este sentido, la misión cristiana se convierte en un llamado a la inclusión, a derribar barreras sociales y a vivir el amor sin condiciones. La humildad, reconocer que todos somos necesitados del banquete. Una de las claves para poder disfrutar de este banquete es la humildad. Los primeros invitados rechazaron la invitación, porque pensaron que su vida ya estaba completa. Tenían tierras, propiedades, y estaban muy ocupados con sus proyectos personales. Pero lo que no comprendieron es que, independientemente de su estatus o éxito en el mundo, todos necesitan del banquete de Dios. Nadie está por encima de la invitación divina. El reino de Dios no se mide en logros humanos, sino en la capacidad de aceptar la invitación con un corazón humilde. Al rechazar la invitación,
Los primeros invitados muestran que no estaban dispuestos a reconocer su necesidad de la gracia de Dios. La humildad espiritual nos permite ver nuestra pobreza interior y nuestra dependencia de Dios. Es sólo cuando reconocemos nuestra incapacidad de salvarnos por nosotros mismos que podemos aceptar la abundancia de su gracia. La humildad, entonces, no es sólo una actitud externa, sino una disposición interna que nos permite aceptar el amor y la misericordia de Dios, el reino de Dios y la transformación personal. El banquete al que somos invitados es también un símbolo de la transformación que Dios quiere operar en nuestras vidas. Al participar de este banquete, no solo compartimos una comida, sino que somos transformados por la gracia de Dios. El reino de Dios no es solo un lugar al que vamos cuando morimos, sino una realidad que debemos vivir en el aquí y el ahora. Al aceptar la invitación de Dios, nos transformamos. Nuestra manera de ver el mundo, de tratar a los demás, de entender el propósito de nuestras vidas, se altera radicalmente. El reino de Dios nos invita a vivir de una manera nueva. Una vida que no está dominada por los valores del mundo, sino por los valores del amor, la compasión, la justicia y la paz. A través de la participación en el banquete de la vida cristiana, comenzamos a experimentar una vida más plena, una vida en la que nuestra relación con Dios y con los demás se vuelve el centro de nuestra existencia. Al aceptar la invitación, no solo participamos en una fiesta, sino que nos convertimos en instrumentos de transformación en un mundo que necesita desesperadamente la luz del Evangelio. La alegría del reino, vivir como participantes del banquete. El banquete que Jesús describe es también un lugar de alegría, de gozo profundo. En este mundo, a menudo nos encontramos atrapados en el dolor, las dificultades y las tensiones cotidianas. Sin embargo, en el reino de Dios, todo lo que trae tristeza o sufrimiento se disipa. La alegría de participar en el banquete de Dios no es una alegría superficial, sino una alegría profunda, que surge del reconocimiento de la generosidad divina. Aquellos que aceptan la invitación del reino no solo se benefician de la abundancia de la gracia, sino que también experimentan una paz y gozo que sobrepasan todo entendimiento. Vivir como cristiano significa vivir con alegría. No porque todo en la vida sea fácil, sino porque tenemos la certeza de que estamos participando de un reino eterno que nos da esperanza y fuerza en medio de las dificultades. Esta alegría no es solo para el futuro, sino para el presente, ya que aquellos que aceptan la invitación de Dios ya experimentan una vida transformada aquí y ahora. El banquete de la gracia, participar de la vida eterna. El banquete de la parábola también se puede ver como un símbolo de la vida eterna, a la que todos estamos llamados a participar. Este banquete no es solo una comida temporal, sino una expresión de la plenitud que Dios nos promete en su reino. La vida eterna no es solo una promesa futura, sino una realidad presente que ya comienza a vivirse en el corazón de aquellos que responden al llamado de Dios. Participar del banquete de la gracia significa
Estar en comunión con Dios, ahora y siempre. La invitación es amplia, es para todos. Pero nuestra participación en ella depende de nuestra disposición a responder con fe y humildad. Aquellos que rechazan la invitación, por más razones que tengan, no podrán disfrutar de la vida plena que Dios tiene para ellos. La vida eterna es el fin de todo llamado divino. Y es una vida en la que todos los deseos y ansiedades humanas se disipan, dando paso a una experiencia de paz perfecta y completa.